San Mateo capítulo 7, verso 15 al verso 20, leemos la palabra del Señor. Amén. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Tomen asiento, por favor. Cristianos que se vean. Así le puse a este mensaje: cristianos que se vean. Y no sé si de pronto en alguna ocasión nos ha sucedido que como que nos camuflamos y nos escondemos entre la gente, y como que al rato o al tiempo se dan cuenta que uno está ahí, y a veces le dicen a uno: oiga, ¿y usted dónde ha estado? Que hace rato que no lo veía. ¿Sí? Hace rato que no, yo estaba ahí, yo estaba aquí. Y a mí me ha pasado que cuando uno está en congregaciones grandes, uno no se fija tanto como personalmente hacia las personas, y uno después lo llama: ay, hermano, hace rato que no lo veo. Ah, hermano, yo estuve ahorita en el culto. ¿Sí? Entonces están, pero uno no los ve, ¿cierto? Pasa algo así. Y cuando estaba leyendo este texto, porque para ustedes, ¿quiénes son los falsos profetas? Como que uno siempre lo mira es como con el pastor, ¿cierto? Como con los que predican. Pero recuerde que el profeta solo era una voz, ¿sí? Y nosotros a veces le estamos prestando atención también a las falsas voces, ¿sí? Y falsas voces, hermano, eso hay por cantidad. Mire que uno, no sé si a usted le ha pasado que está por ahí echando ojo por ahí por la internet, y usted mira algo, se detiene un momento en mirarlo, y ya después le sale otro de lo mismo que acaba de demorarse observando, ¿cierto? Lo que hace el algoritmo, ¿no? Le va mostrando más de lo que usted se queda ahí mirando. Entonces le dicen a usted: no, es que mire, que si usted quiere bajar de peso, haga esto, ¿sí? Y uno hace cuanta cosa que le pintan ahí como para bajar de peso, digámoslo así. Pero eso le funciona de pronto a algunos y a otros no nos funciona, porque yo he hecho cantidad de cosas para, para que, ay, amor, hágame esto, que hoy traje remolacha con limón para bajar de peso, y uno sigue igual, ¿sí? Me di cuenta que en 15 días perdí 15 días, ¿sí? Así pasa, ¿no? Y uno es muy dado a escuchar las voces y a creerle, y una vez no consulta la fuente. Y yo les invito, hermanos, no crean todo lo que dicen por ahí en la internet. La internet no es infalible, ni la IA tampoco. Así que preste la atención mucho a lo que está mirando y lo que está escuchando por internet, por la televisión, por lo que sea, hermano, porque uno es muy dado a escuchar lo primero que le dicen, ¿sí? Le dicen: no, eso no hay nada como el cuchillo al sereno, el agua al sereno, y al otro día se la toma, y usted se la toma y no pasa nada, ¿sí? Entonces, qué bueno que nosotros tengamos esa capacidad, hermano, que a eso nos invita la palabra de Dios, a que ejercitemos los sentidos, que seamos inteligentes, a que no traguemos entero, a que seamos como la oveja que rumia, que rumia, que rumia, que mastique, ¿sí? Que analice, que escudriñe, ¿sí?
que repase. A eso nos toca prestarle mucha atención. Entonces, yo siempre he dicho, hermano, que hay una manera de uno saber las cosas en las personas y son por los frutos, ¿sí? El fruto le va mostrando uno, pero el fruto no es momentáneo, o sea, no es inmediatamente, todo tiene un proceso y los frutos son precisamente a razón de un proceso. Y no vamos a ahondar en ello, pero usted y yo sabemos que uno siembra y al otro día no está el fruto. Hay que esperar, ¿cierto? Eso es un proceso. Pero para que nosotros seamos gente verdadera, hermano, porque no se trata solamente de pasar aquí a esta plataforma o que nos vean. Yo no soy muy dado de las redes sociales y todo eso aquí porque lo tienen por costumbre, pero realmente no soy muy dado a esto, ¿sí? Porque yo siempre he entendido, hermano, que el pastor debe conocer sus ovejas, ¿sí? Y eso es lo que somos nosotros, pastores de ovejas. Y a veces usted se alimenta de lo que ve en la internet, pero ese alimento no es para usted, ese es para una iglesia, ¿sí? Entonces, uno le ora al Señor y yo ayer, que la mayoría saben que estoy en un proceso aquí de mudanza y toda la cuestión de la mudanza son muy tremendas. Y yo ayer me desperté asustado porque yo pensé que era domingo. Sí, yo pensé que era domingo. Entonces yo los domingos me despierto asustado porque sé que tengo que predicar, ¿sí? Pero ya lleva varios domingos que no predicaba. Entonces, hoy tengo más nervios que cualquier domingo, ¿sí? Porque esto no es fácil. Usted aquí no puede pararse a inventar, ¿sí? Usted tiene que preparar, tiene que saber qué es lo que y sintonizarse con Dios y arrodillarse y hablar con Dios. Y usted le da vueltas y como que el Señor le dice, no, por ahí no es. Y hay que saber, y precisamente es conociendo el pueblo, conociendo las ovejas, conociendo los hermanos, la congregación. Entonces, a veces, hermano, uno lamentablemente se vuelve invisible y ese no es el propósito de Dios para nosotros. Dios quiere que nosotros seamos visibles. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Transmitiendo la obra de Dios en nuestras vidas. Usted y yo tenemos que marcar la diferencia ahí donde vivimos, ¿sí? Porque de nada nos sirve, hermano, quedarnos aquí encerrados en estas cuatro paredes. La gente tiene que conocer el Dios que nosotros predicamos, al Dios que nosotros estamos, o al Dios que nosotros ha hecho un milagro en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, por eso las luces no se ponen abajo, las luces se ponen en una parte alta. ¿Para qué? Para que todas puedan disfrutar, ¿sí? ¿De qué? De esa luz, saber por dónde va caminando uno. Y en eso nos tenemos que convertir nosotros, en faroles permanentes, en luces permanentes para esta sociedad. Esta sociedad, hermano, vive en oscuridad. Y usted se da cuenta, hermano, todo lo que se dice por ahí en la calle, en las casas, en los colegios, en las universidades, hermano, es muy oscuro. Pero usted y yo tenemos que marcar la diferencia, ¿cierto? El Señor dice a través de su palabra, nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo de un cajón o de una mesa o de un almud, sino la pone en un lugar alto para que los que entran puedan ver la luz, ¿sí? Y dice cuál es la lámpara. La lámpara del cuerpo son los ojos. O sea, lo que uno mira, hermano, tiene que prestarle atención uno qué es lo que uno está observando. Porque, hermano, mire, uno a veces le dice, Señor, cámbiame, que es que yo quiero que tú me obres en mi vida, que hagas un milagro. Pero si usted no cambia lo que está mirando, si usted sigue mirando lo mismo, ¿cómo va a obtener usted un cambio? ¿Sí? Porque hay muchas ataduras
muy tremendas, hermano, que vienen a razón de lo que uno está mirando. ¿Sí? No sé, usted y yo, además que tenemos grupos que no son ahí en el celular, ¿no? En WhatsApp, pertenecemos a algunas comunidades en WhatsApp y alguien de pronto hace comentarios extraños, ¿sí? Y bueno, aquí abrimos un paréntesis porque el grupo de la iglesia es solamente informativo, ¿sí? Ya nosotros tenemos otros espacios para hacer debates, para hacer estudio, para compartir, pero de pronto usted está en algún grupo que alguien va y dice una cosa, por ejemplo las mamás que tienen sus hijos en el colegio. Y entonces empieza una mamá, ¿la tarea es para hoy o es para mañana? Y la otra le contesta, y es que su hija no fue, y la otra le dice, "Ay, grosera, usted tal". ¿Sí? Y en un momento se hace una pelea por esas redes sociales, por esas plataformas. Porque exactamente, porque al comienzo del año, no sé si algunos recuerdan que hablamos de una componente muy especial que nosotros tenemos que trabajarle bastante, y es la comunicación. Si nos cuesta trabajo hacernos entender hablando y estando presentes, ahora por esos chats, uno puede ser muy mal interpretado por los chats, porque como los chats no tienen sentimiento o algo así, emoción, o hasta por los mismos emojis, usted puede dar a conocer algo que de pronto no era lo que quería compartir. Entonces, mire, hermano, que por eso estamos en este mundo de esa manera, que no nos hacemos entender, que no damos bien la luz, y una luz, no hay nada mejor que no hay nada más aburridor que una luz intermitente. No le ha pasado a usted. Bueno, claro que ya no tanto, porque ahora esta tecnología son la LED, ¿no? Antes cuando a uno bueno, a mí ya me tocó en el bombillo, ¿no? Porque no me tocó con lámpara o de petróleo ni nada de eso. ¿A usted sí le tocó, Nicolás? Ah, de alcohol, con mecha, bueno. ¿Cómo? Caperuza, yo no sabía nada de eso. Un día nos explica, pues. Entonces resulta que esas lámparas, a medida de que pasa el tiempo y el uso, pues si no se les deposita el combustible, se van apagando. Es que funcionan con petróleo, con aceite y todo ello. Luego apareció el bombillo y usted solo era prenderlo, pero de un momento a otro usted lo prendía y daba un flash. ¿Y qué quería decir? Se fundió, se quemó. ¿Y tocaba qué? Cambiarlo, ¿sí? Entonces ya después se inventaron los de gas, el bombillo de gas, de la barra de gas, ¿sí? ¿Sí tuvieron bombillos de esos? Sí, eran de gas. Sí, no, era luz blanca, ya eso era luz blanca. Eso que usted los lanzaba y estallaban porque tenían un gas. Entonces eso también se iba gastando y se iba opacando la luz. Y luego ya salió la tecnología LED, y quién sabe después de LED que aparezca, o bueno, pero eso es lo que está mandando la parada hoy en día, ¿no? Pero si hay algo aburridor era que la luz se apagara y se prendiera, ¿sí? Y eso le sucede a los LED, se apaga y se prende, eso tiene un nombre, una intermitencia, sí, pero científicamente tiene un nombre, ¿sí? Pero no lo voy a decir acá porque ese no es el tema de la predicación, ¿sí? Pero eso es aburridor. Y pensando yo en esto, ¿cómo es de aburridor ver una persona que en la iglesia es una y en la calle es otra? ¿Sí? Yo tengo una gran responsabilidad como pastor, porque soy pastor, pero también soy papá. Soy pastor, pero también soy esposo.
Soy pastor, pero también soy padre. Soy pastor, pero también soy hermano. Una gran responsabilidad. Y yo tengo que saber utilizar y vivir en cada rol. ¿Sí? Porque qué tal yo hablar aquí una cosa muy bonita y en la casa ser otra persona. ¿Usted qué cree que mi hijo diría ya en su mente? Por allá Carlos Miguel diría, oh, y si mi papá viviera así en la casa. ¿No le parece? Es que, hermano, esto es muy delicado. Uno puede decir, Señor, cámbieme, Señor, transfórmame, pero esto también requiere de voluntad propia, de voluntad propia, ¿sí? Porque si usted quiere que Dios lo transforme, que Dios lo cambie, obviamente no espere que eso sea así como, ya, listo. No, eso no pasa así. Porque mire que usted y yo admiramos el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento no es mejor que el Nuevo Testamento. Ojo con lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que el Antiguo Testamento no sirva, no. Es que lo que le sucedía a los hombres de Dios en el Antiguo Testamento era temporal. La unción era temporal. Temporal. Y nosotros ya tenemos la plenitud. Por eso el Señor dijo ríos de agua viva. Antes era goticas, ahora es ríos, ¿sí? El chorro está abierto, la fuente está abierta. Por eso el que quiera, bien pueda. Pero antes no era así. Antes era goticas. Y por eso dice, el Espíritu de Dios venía sobre mí y podían hacer tantas cosas, pero ya después no. No era para siempre. Era temporal. Pero Dios ahora sí quiere vivir en nosotros para que nosotros en donde estemos no nos apaguemos y no seamos visibles. Cristianos que se vean, que seamos de verdad, ¿sí? Entonces ahí es donde yo tengo que aprender a ser selectivo, intencional, ¿sí? Como cuando usted está enseñando a los novios, ¿no? Que a los novios qué problema para separarlos, ¿sí? ¿No pasa así? Aquel hermano decía estos días que el novio iba allá a visitar la hija de él y que él le decía, está como tarde, ¿no? ¿Cierto? Y como que él no captaba porque él decía, ah, sí, está tarde. ¿Sí? Porque qué problema para separar los novios, pero qué dificultad también unir los esposos. Ese es otro trabajito bien difícil. Y es como paradójico, porque antes uno no, exactamente. Y si se despegaba, ya después llamaba, ya llegué, y ahí era otra hora. Cuelga tú. No, cuelga tú. Y bueno, y se animaba a colgar él. Ta, y al ratico sonaba otra vez. ¿Por qué me colgaste? Sí. Entonces, son situaciones, hermanos, que nosotros son risibles, pero debe prestarle bastante atención. Porque uno no puede decir, a mí no me va a pasar. Y qué extraño que muy a menudo uno siempre ve la luz apagada de otro, pero uno no se mira. Uno dice, y yo por eso, hermano, yo le doy muchas gracias a Dios por la iglesia, porque la iglesia es un taller. Aquí, hermano, no esperamos tener a nadie perfecto, porque aquí nadie es perfecto, ¿sí? Nadie es perfecto. Sí vamos en pro de alcanzar esa perfección, pero eso será en el momento que Dios aparezca allá en las nubes. Ahí seremos perfectos, pero mientras tanto tendremos imperfecciones. Pero si nos damos cuenta de una imperfección, ¿qué hay que hacer? Hay que corregirla, hay que cambiarla. No podemos decir, hermano, porque eso es niñada, eso es ser infantil. Discúlpeme si soy un poco duro ahí,
Pero usted no puede decir es que yo soy así, porque uno a veces dice así, de su ego, de su rabia, de su orgullo. Es que yo soy así, ¿y qué? Y la pregunta sería, ¿Dios quiere que nosotros seamos así? Así como estamos, ¿estamos bien? Porque esa sí sería la pregunta, ¿sí? Y hay varias cosas que van apagando nuestra luz y que nos van escondiendo, que nos van camuflando a una sociedad, hermano, que no le espera nada bueno, porque esto no va a mejorar. Y aunque el Señor nos invita a orar por los gobernantes, hay que orar por ellos, ¿sí? Y no estoy diciendo que no hay que hacerlo, no, vamos a orar por nuestros gobernantes, pero este mundo no va a cambiar, hermano. No tengamos falsas expectativas. De pronto sí en algunos aspectos que nos favorezcan y todo eso, sí, pero esto no va, aquí no va a haber paz, hermano. Aquí la cosa no va a cambiar porque el mundo, ahí es donde la palabra de Dios es real. El mundo entero está bajo el maligno, ¿sí? Porque todo el mundo busca lo suyo, ¿sí? Y así no es el amor. El amor no busca lo suyo, pero como no conocen la fuente del amor, ¿sí? Entonces, hay algo bien interesante que yo me puse aquí a escribir, y la indiferencia, hermano, es lo opuesto al amor. No es el odio, la indiferencia. La indiferencia. Porque ahorita que hablaban varios de ustedes, y yo les decía que socialmente este es el día más de más muertos y todo ello, el Día de la Madre, ¿sí? Y precisamente todo eso se pudiera evitar si no hubiera tanta indiferencia, ¿sí? Y la indiferencia uno la ve plasmada a través del consejo de Dios, porque un intérprete de la ley se acercó al Señor. Escuche bien, era un intérprete de la ley, una persona que conocía muy bien el Antiguo Testamento, y se acercó no de buena manera, se acercó al Señor para probarle. Dice, él tenía su, no sé si usted ha percibido que hay gente que se acerca o a usted como con una suspicacia, con una mala intención, a ver en qué se equivoca usted o qué palabra dice mal para después acusarlo. De esa manera se acercó este hombre al Señor y le dijo, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Y es extraño porque usted una herencia, lo único que tiene que esperar es que el dueño se muera, ¿sí? O sea, no tiene que sino que esperar. Pero él dice, ¿haciendo qué cosa heredaré? Lo mismo que dijo el rico, ¿sí? El rico no dijo, ¿cómo compro? ¿Cómo me gano? No. Heredar, ¿sí? Hay gente que solo quiere heredar, ¿sí? La herencia es fácil, ¿no? Porque a usted no le tocó trabajarla. Obviamente le toca esperarla, pero de esa manera se acercó este hombre. Pero el Señor, como conoce los pensamientos, y no le dijo víbora, mal hombre, ¿sí? No, no, él mire que él le sigue como en la conversa y le dice, ¿qué está escrito en la ley? Porque como era intérprete de la ley, pues se supone que sabía la ley. Y le dice el Señor, ¿qué está escrito en la ley? ¿Sí? ¿Cómo lees? Y eso es muy bueno que esas preguntas nos las hagamos a nosotros, porque las hace el Señor. ¿Qué está escrito en la palabra? ¿Cómo leemos? ¿Sí? Porque a veces uno lee e interpreta lo que uno quiere, ¿sí? Y aquí uno tiene que prestarle mucha atención, hermano. Usted no puede hablar presurosamente, y en las muchas palabras a veces no falta el pecado, ¿sí? Porque a veces uno cree que sabe más que el otro, ¿sí? O a veces uno cree
que uno puede aplastar al otro con su conocimiento. Y ojo, porque este era el propósito del escriba, del intérprete de la ley. Y él obviamente respondió sabiamente y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y yo digo, eso no es tan fácil. Eso no es tan fácil. Amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma, con todas las fuerzas, no es tan fácil. Porque uno puede decir, yo lo amo, sí, pero lo amamos con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente. Y dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Es más largo el primero que el segundo, ¿cierto? Y a tu prójimo como a ti mismo. Pero el Señor le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero es que mire el corazón de las personas, porque ahí seguidamente dice, y él queriendo justificarse a sí mismo. Porque eso es lo que muy regularmente nos pasa a todos nosotros. Cuando uno obra mal, uno dice, yo lo hice porque tal cosa. ¿Sí? Se justifica, exactamente. Y como hay muchas figuras visibles, y usted, aquí el sol no lo podemos tapar con un dedo. Y qué bueno que la iglesia no es así, hermano. La iglesia no oculta nada, ¿sí? Si yo la embarro hoy, hermano, ya mañana ustedes tendrán otro pastor, ¿sí? Porque así es aquí. Y yo puedo tener una doble vida, sí, yo puedo aquí aparentarles una cosa y decirles muchas cosas buenas, pero aquí estamos delante de la presencia del que todo lo sabe, todo lo conoce, ¿sí? Y Él lo revela todo a su tiempo, ¿sí? Entonces cuando usted ve el error de otro y entonces uno dice, pero es que fulano de tal, pero es que mire, la esposa del pastor, porque hoy todo está ahí en las redes, ¿no? Y usted mira. Entonces yo a veces digo, bueno, ¿yo por qué lo hago? ¿Porque lo hace el otro o porque me conviene a mí? Y es que de ese punto es donde el Señor le decía que está escrito, cómo lees, cómo interpretas, ¿sí? Porque es que a veces uno quiere sumarle algo o quitarle algo como para uno justificarse, y por eso el Señor dice eso. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo, ¿y quién es mi prójimo? Porque recuerde que el primero era más largo que el segundo, ¿sí? ¿Y quién es mi prójimo? ¿Sí? Entonces el Señor le contesta con una parábola, ¿sí? Porque recuerden ustedes, hermanos, que las parábolas son unas figuras literarias, ¿sí? Las cuales el Señor usaba para hablarles a este tipo de personas que ya les conocía el corazón, ¿sí? Porque recuerde que el Señor Jesucristo no quiere que ninguno se pierda, sino que todos, ¿qué? ¿Qué es proceder al arrepentimiento? ¿Llorar? ¿Darse golpes aquí en el pecho y por mi culpa, por mi culpa? ¿Alejarse del pecado? ¿Qué es arrepentirse? Porque es que a veces uno no sabe qué es eso, ¿sí? Yo conozco gente que se arrepiente de pegarle a la esposa y le lleva flores y lloran y le invita a almorzar, y a los 3 meses vuelve y le da otra pela, ¿sí? Y cuando la ve toda heridita, vuelve y se arrepiente y llora y le dice, nunca más lo vuelvo a hacer.
y pasa un año y vuelve y le da otra pela. ¿Sí? La pregunta es, ¿eso es arrepentimiento? No. Entonces, cambiemos el concepto de lo que es arrepentimiento. ¿Sí? Porque no es llorar. Arrepentimiento es cambio de camino, cambio de rumbo. Es un giro de 180 grados, no de 360 porque queda en el mismo lugar. De 180 grados, es un cambio. ¿Sí? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es la persona que está a mi lado? Porque es que en eso se centra el conocimiento de Dios. Si usted conoce a Dios verdaderamente, usted trata mejor a la persona que está a su lado. Y déjeme decirle, hermano, que Dios es un Dios de oportunidades, porque puede ser que nosotros no hemos tratado bien a la gente, pero cuando uno viene a la presencia de Él, Él le dice qué tiene que hacer y cómo no se tiene que comportar. Y la indiferencia, hermano, sí que es dañina. La indiferencia, hermano, no podemos tener una iglesia indiferente. ¿Sí? Hay cosas, hermano, que nos duelen. Pero yo estaba pensando en el arca de Noé, porque la gente, el arca no fue hecha para los animales, el arca fue hecho para la gente, para que la gente se salvara. ¿Sí? Pero solamente entraron los animales y la familia de Noé. ¿Sí? Solamente entraron ellos, pero realmente era para la gente. Pero usted se pone a pensar, yo a veces que saco al perrito a caminar y como que cuando usted lo tiene así con la ¿cómo se llama? Con la correa, con la tradilla, ¿sí? Con el collar, ¿sí? Como que él se encuentra otro perro y como que el otro perro también, como que, ¿cierto? Como que sienten quién va a marcar territorio y quién ladra más duro y toda esa cuestión, ¿sí? Aunque el perro mío es como el perro de Superman, ¿sí? Supermancito. Sí, el mío casi ni ladra. Entonces, uno se pone a pensar, ¿cómo entraron todos esos animales al arca? Y no se mataron allá entre ellos. Y a veces nosotros no nos soportamos aquí juntos. ¿Sí? Porque no molesta que este se demora, que este habla de esta manera, que por qué no hacen las cosas así, que es que esto se debería hacer así. Y nosotros tenemos que cambiar de mentalidad, hermano. Cambiemos de mentalidad, ¿sí? Porque nosotros no podemos, hermano, formar la iglesia al gusto de nosotros. Recordemos que esta iglesia tiene un dueño y dice que Él quiere que nosotros alcancemos una imagen, una estructura, un lugar, ¿sí? A la imagen de Cristo, dice la palabra de Dios. No es a la imagen del pastor, a la imagen de Cristo, ¿sí? Pero el pastor sí puede decir, o sí tiene que poder decir, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así tienen que ser, porque entonces ¿para qué es pastor? Si yo quiero hacer lo que yo quiera aquí, entonces yo no, más bien entrego la licencia, ¿sí? Y entonces yo tengo que alinearme, hermano, porque es que la indiferencia, eso está haciendo demasiado daño entre nosotros, ¿sí? Pero le dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y a mí solamente eso ya me dice mucho, porque geográficamente a eso uno no le presta atención a la parte geográfica. Recuerden que la Biblia no fue escrita aquí en el occidente, fue escrita ya en el viejo continente, ¿sí? Jerusalén es una ciudad situada sobre 7 montes, es una ciudad alta, ¿sí? Jericó, si leemos, prestamos atención, ¿dónde estaba Jericó? Más abajo, ¿sí? Porque dice un hombre descendía, ¿sí? Y en ese descenso se encontró con unos ladrones, y los ladrones lo robaron, le hicieron de todo, le despojaron, lo hirieron,
y lo dejaron medio muerto, dice ahí la palabra de Dios. Pero descendió un sacerdote, porque dice descendió, o sea, el otro también iba para abajo, por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. ¿Sí? Dice, no, yo voy es para el culto, yo es para la escuela dominical. ¿Sí? No tengo tiempo. Pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, este no iba de para abajo, este iba de para arriba. ¿Sí? Este no iba de para abajo. ¿Por qué sabemos que no iba de para abajo? Porque los dos anteriores dice así mismo. ¿Sí? Era como los anteriores que iban bajando. Este iba de camino, este iba de regreso hacia Jerusalén. Pero dice que vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, porque uno a veces dice, pobrecito, ¿no? Y pero uno se queda como con ese pesar, pero no hace nada. Y aquí, hermano, nos toca movernos, aquí toca accionar, porque usted puede decir y compadecerse, pero toca accionar. ¿Cierto que este mensaje está como duro? Este mensaje está como duro, ¿sabe? Pero esto fue lo que me dio el Señor. Porque a veces nos sucede de esa manera, hermano. Yo intento, sí, déjeme decirle que yo intento. Si yo sé que usted tiene algo en contra de mí, yo me doy cuenta, yo le pido perdón. Porque es que eso es que dice la Biblia. ¿Cómo yo voy a dirigirme a Dios si estoy en problemas con usted? Estoy en dificultades, lo herí, le hice cosas malas. Porque a veces uno sabe que hace cosas malas, ¿sí? Y una vez nosotros administramos una muchacha que decía, pastor, porque llegó ahí, mire, pastor, o usted le dice o yo la cojo de las mechas. Entonces yo era pastor asistente y eso me gustó a mí porque yo dije, a ver qué dice el pastor, a ver. Y yo ahí sentado, porque es una buena pregunta. ¿Cómo va a actuar él con esa hermana que está enfurecida con otra hermana? ¿Sí? Porque a veces no nos soportamos los unos a los otros. Y en esas iglesias grandotas, eso no pasa aquí. Eso pasa solo en una iglesia después de 1000. Ahí sí ya nos toca prestarle atención. Cuando el poblado sea más de 1000, ya nos toca prestarle más atención. Ponemos más cámaras. ¿Listo? Entonces resulta que yo dije, bueno, ¿qué hace el pastor? Y el pastor le dice, cuénteme el problema. Entonces ella le contó el problema. Y el problema era por unos trajes, por unos vestidos. ¿Sí? No por la forma del vestido ni nada de eso, sino porque era el dinero, ¿no? El que no pagaba y toda esa cuestión, porque eso pasa a veces, ¿no? Que no se pagan, se hacen negocios y como son hermanos, y no se pagan. O lo mismo los empleados, ¿cierto? Que los hermanos tienen sus empresas y contratan hermanos y los hermanos no, hermano, déjeme salir temprano porque es que tengo que dirigir el culto. Y se le olvida que en la empresa están trabajando, ¿cierto? Que uno no puede confundirlo uno con lo otro, ¿sí? Entonces, bueno, el pastor la escuchó, se descargó, tal, y dice al hermano, dice, ¿y usted qué quiere hacer? Dijo, hermano, yo soy como soy, yo no le cargo agua a nadie, dijo. Y entonces yo le pregunté, hermana, disculpe, ¿qué quiere decir esa expresión? Porque como yo vengo de otro lugar, yo no sé qué es cargarle el agua a nadie. Digo, no, es que yo lo que tengo que decir se lo digo de frente. ¿Sí? Y yo me puse a pensar, qué bueno ser frentero, pero más bueno ser respetuoso. Porque usted puede decir las cosas, pero tiene que saber en qué momento las dice, cómo las dice, en dónde las dice. ¿Sí? Porque qué tal yo ridiculizar a alguien en público, ¿sí?
Porque uno puede olvidar muchas cosas, pero nunca va a olvidar cómo lo hicieron sentir. A eso hay que prestarle mucha atención. Entonces, por eso tenemos que, la Biblia dice, hombre que no ofende en palabra, es varón perfecto, dice. Y a eso hay que apuntarle, porque uno puede ofender. Entonces es cómo decimos las cosas, cómo hacemos las cosas. Aquí, para no volvernos invisibles, nos toca poner la palabra en acción. Si usted se puede compadecer y usted puede decir, esa es la vida que me tocó a mí, y llorar, y a mí nadie me dio estudio y no me dieron zapatos y me tocó aguantar hambre y todo eso, de más que a muchos nos ha tocado vivirlo y pasarlo, ¿sí? Pero usted no puede vivir mirando hacia atrás y resentido con la vida y resentido con los demás. No, usted tiene que cambiar el chip. Usted no puede seguir descendiendo a Jericó. Usted tiene que ir, al contrario, usted tiene que ir en contracorriente, porque este mundo le dice para allá. Mire cómo se habla del respeto, de los derechos, pero hermano, esos que piden derechos son los que más atropellan los derechos del otro. ¿No le parece? Pero a veces como que nosotros, como que nos cegamos y como que no nos damos cuenta. Y nosotros tenemos que ser respetuosos, hermanos, sí, tenemos que ser respetuosos. Pero también tenemos que saber cómo son las cosas, cómo es la realidad. Y por eso usted y yo estamos llamados a ser luz, a ser diferentes. No podemos contestar y actuar y como contestan y actúan los demás sin Cristo, no. Porque es muy aterrador, hermano, que hay gente que no tiene al Señor y de pronto son más ejemplares. ¿No le parece que eso sería vergonzoso? Por aquí están los jóvenes que estos días dan una enseñanza: ser buena persona es gratis, ¿no? Ser buena persona es gratis, y es verdad. Y ser cristiano también es gratis, ¿cierto? Que la gente se dé cuenta quiénes somos, hermanos. Somos diferentes, actuamos diferente, respondemos diferente, ¿sí? Porque es que usted y yo vemos la dificultad, pero mire, el samaritano dice, fue movido a misericordia y acercándose, o sea, entró en acción, vendó sus heridas, o sea, las del el moribundo, lo atendió, ¿sí? Les echó aceite, vino, dice que poniéndolo en su cabalgadura. O sea, esto aquí habla de un hombre que, hermano, que es un referente. Se despojó él mismo y puso ahí al enfermo, lo puso ahí, porque hubiera podido decir, no, llamemos al 911, al 123, que venga una ambulancia a recogerlo, porque no, yo cómo voy a bajar de mi carro, yo cómo voy a bajar de lo mío. Pero este lo hizo, ¿sí? Y lo llevó al médico, al mesón, y cuidó de él. O sea, no lo abandonó, no lo tiró allá. Hizo un trabajo, hizo un seguimiento, ¿no? Y a veces nosotros, hermanos, mire, yo siempre he pensado, yo no soy muy programero, ¿sí? De programas y una cantidad de cosas. Ya los que me conocen saben que yo no soy muy así. ¿Por qué, hermano? Porque los programas son muy temporales, ¿no? Son de momento. Y qué bendición. Y uno dice, ¿cómo le fue en el campamento? No, hermano, una bendición. ¿Y cómo le fue en la vigilia? No, hermano, una bendición. ¿Y cómo le fue en la semana de salvación? No, hermano, una bendición. En la semana del joven, no, hermano, todos una bendición, todo fue muy bonito. Y dijo un compañero, ¿y qué es bonito? Porque sí, el momento emocionante y todo, pero ¿cómo vivimos después del campamento, de la vigilia, del culto, ¿sí? ¿Qué quedó? Sí, pasaron aquí muchas personas, se entregaron su vida a muchas, y a verlas, ¿dónde están? ¿Sí?
Y el Señor como si estuviera preguntando, ¿no son 10 los que fueron sanados? ¿Y dónde están los 9? ¿Dónde están los 9? Sí. Pues un amigo un día me regaló un mensaje que dice, ¿y dónde están los 4? Y yo, ¿cuáles 4? Sí, entonces me dice, por eso me llamó la atención de los 4. ¿Y los 4 dónde están? Los que llevaron al paralítico, los que lo bajaron por la... ¿Dónde están ellos? Sí, porque el paralítico se sanó, pero ¿dónde están los 4? Y hay gente así, que nos trae, pero después no están. Sí, que hoy están y mañana ya no están. Y de eso no se trata, hermano. Aquí se trata de que seamos permanentes, y por eso la indiferencia no puede ser en nosotros. Y si usted y yo somos indiferentes, prestemos la atención. ¿Sí? Porque, discúlpeme, hermano Fabián, que lo mencione, pero me gustó mucho lo que mencionaste ahorita, porque a veces uno no valora eso. Que hay personas que han cedido muchas cosas por hacer otras. ¿Sí? Y de pronto usted y yo también teníamos un proyecto de vida, un futuro, un camino, pero el Señor dice, nadie ha renunciado a más que en este camino no seamos recompensados muchas y cientos de veces. ¿Sí? O sea, estar aquí es lo mejor, es lo mejor, es lo mejor. Y yo quiero invitarles a eso, hermano, a que no hagamos de la indiferencia un común, ¿sí? Sino seamos empáticos, ¿sí? No querramos que los demás hagan las cosas como las hacemos nosotros. Recordemos que la obra del Espíritu Santo es diferente en todos. Usted no puede esperar y tampoco que Dios haga con otro como lo hizo con usted. Es que somos muy diferentes. Y Dios trata con cada uno, mire hermano, personalizado. Personalizado. Dios se saca el tiempo, hermano, de revisarlo a usted. No es lo mismo el uno que el otro. Es que no son los mismos los hermanos que viven en la misma casa. No son los mismos un par de gemelos. Se ven iguales, pero no son iguales. Tienen muchas diferencias. Y la mamá sí que los conoce. Usted, yo en la congregación anterior estaba Jeremías y Jerónimo, ¿sí? Los dos. Y uno yo no sabía cuál era cuál. Yo por eso nunca la llamaba por el nombre, porque de pronto lo llamaba diferente, ¿sí? Yo no sé, pero la mamá los conoce perfectamente. Y yo le decía, ¿y tú cómo haces para conocer? No es que yo sé cuáles son. Mire, es que este tiene este más clarito aquí, qué tal, que no sé qué. Y yo los veía igualiticos. Yo los veía igualiticos. Pero la mamá los conoce, ¿sí? La mamá sí les ve las diferencias. Y eso, créame que si eso lo hace el ojo humano, ¿cómo será el Señor? El Señor ve la diferencia, y como predicaban hace 8 días aquí, hermano, es extraordinaria la obra de Dios. Aquí no hay ninguno igualitico. Por eso aquí no le podemos poner aquí, usted tiene que, porque conmigo pasó así, arrepiéntete, bautízate, recibe el Espíritu Santo, tal, tal, tal. No, hay personas que les está predicando uno a la primera vez y reciben el Espíritu Santo y no se han bautizado y no saben nada de la Biblia, ¿sí? Porque el Espíritu, dice la Biblia, se recibe. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Por fe. Así dice la Biblia. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Así que usted puede recibir ese regalo, y qué bueno recibir el Espíritu Santo, hermano, que es que el Espíritu Santo es el poder de Dios en nuestra vida. Yo siempre he dicho, es mejor andar con el Señor o que el Señor esté en mí. ¿Cuál prefiere usted? ¿La 1 o la 2? ¿Ah? Que el Señor esté en nosotros, ¿cierto? Porque usted puede decir, Señor, ¿por dónde? Y el Señor le va a decir, ¿por dónde? ¿Sí? ¿Y cómo lo hace, hermano? Eso lo entiende solamente usted. Porque Dios, hermano, habla porque habla, ¿sí?
Dios habla porque habla, ¿sí? Pero usted tiene que ser sensible a la voz de Dios. No en películas, hermano, no en películas, hermano, porque empieza usted a escuchar voces raras y como por ahí alguno que decía que el pajarito le hablaba, ¿no? Y eso suena risible, pero hay gente que se confunde también con eso. Por eso tenemos nosotros la palabra profética más segura, ¿cierto? Pónganse en pie, hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Entonces, ¿qué es lo opuesto a amar? La indiferencia. Y todavía me quedan bastantes opuestos. Pero vamos a pedirle al Señor que nos ayude a trabajar en esto, ¿sí? Mire que no está difícil la tarea, que nos ayude a no ser indiferentes. Porque cuando uno es indiferente, hermano, uno le deja toda la carga a la señora, uno le deja toda la carga al papá, uno le deja toda la carga a la mamá. Pero cuando uno no es indiferente, hermano, uno ya va pensando, no, es que a mi papá le toca duro para pagar estos servicios, voy a pagar la luz, ¿sí? No voy a usar tanto el gas, ¿no? Ya la ducha caliente, ya duro 5 minutos, 10 minutos en la ducha, voy a ayudarle a mi papá. Esas cosas se enseñan en casa, ¿sí? Pero también las enseña la palabra de Dios. Usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso con lo otro, hermano? Muchísimo, muchísimo. Porque algún día ellos también tendrán un hogar, ¿sí? Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos ayuda a formarnos porque algún día tendremos un hogar, ¿sí? Y en la casa, no es que yo soy el que trabajo, que yo sí estoy cansado. Y a veces el esposo le olvida que, ¿será que en la casa no se cansa la señora de hacer comida y de hacer aseo y de lavar ropa y de planchar? Hermano, eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Yo esta mañana me levanté, yo vi el piso sucio y yo dije, voy a tirar trapera. Y fui y lavé la trapera y tiré trapera y no la dejé ahí. Entonces ya un punto para mí, punto para el pastor. Porque la lavé, no se la dejé ahí para que la lave, porque a veces uno hace, listo, ya ayudé. Y sabe que mi esposa, que aprovechemos que no está aquí. Un día le dije, póngale que le dije a mi esposa, amor, ahí le lavé la loza. Le dije así. Y mi esposa, que es toda bella, me dijo, ¿le lavé? Es que esa es la loza de todos. Esa no es mía. Ay, ya llegó. ¿Qué tal si mejor oramos? ¿Qué tal si mejor oramos y que no haya indiferencia entre nosotros? ¿Les parece? Vamos a ayudarnos, ¿sí? Vamos a ayudarnos. Hoy tenemos una buena ilustración aquí, hermano. Y a pesar de que usted vea cosas difíciles, porque mire, qué bonito es que Dios nos está preparando aquí, porque usted no sabe qué vaya a vivir más allá adelante. No quiero que sea en su casa, no quiero, pero de pronto usted escucha por ahí cosas, prende las noticias, escucha cosas, y usted se va a acordar de lo que el Señor le dijo esta mañana aquí en este lugar. ¿Listo? Y le vamos a decir, Señor, que nos ayude. Padre celestial, Rey de la gloria, gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, que tú nos das para ser diferentes, Señor, para que tu obra se haga realidad en nuestra vida, Señor. No queremos ser oidores, sino hacedores, Señor, de tu palabra, de tu poder, Señor, en nuestros corazones. Que la indiferencia, Señor, no sea un patrón entre nosotros, Señor, a pesar de que exista indiferencia en nuestra casa, existe indiferencia en nuestros lugares de reunión, existe indiferencia en nuestros lugares de trabajo, Señor, pero ayúdanos a ponernos en los zapatos, Señor, de los otros, Señor, teniendo misericordia, Señor, sabiendo que podemos iluminar, Señor, que podemos ser ese referente para muchas personas que todavía no conocen este mensaje maravilloso. Un evangelio que se vea, un cristiano que se vea, Señor. Te lo pedimos en tu nombre maravilloso, Señor. Ayúdanos
Amén, amén, amén. Gloria a Dios.